Listo. Muy buenos días, bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a discutir dos trabajos de nuestro querido Ramón Rodríguez, profesor en la Universidad Complutense, quien escribe dos trabajos, uno sobre el sujeto de la apelación y otra sobre apelación, deber y deber moral, digamos, no recuerdo el título exacto. Em, bueno, pues como es costumbre, yo me lanzo a decir algo al respecto. Por supuesto, yo leí esto un poco en el contexto de las lecturas que hemos ido realizando sobre Waldenfels, también preguntándome si Waldenfels, digamos que podría hacer parte de este modelo de la apelación. Bueno, lo primero que debo decir es que el artículo de El sujeto de la apelación tal vez fue el que más me gustó y me gustó mucho porque me parece que explica de una manera muy clara cómo se da este modelo de la apelación en dos filósofos principalmente, o bueno, en uno en realidad. Él se refiere sobre todo a Heidegger, pero hace alguna alusión a Ortega y Gasset y también una alusión a Gadamer, y ambas me parecen completamente justas y me gustó mucho cómo se explica ese modelo. Y bueno, les doy de pronto algunas em, indicaciones sobre cómo leo yo a Waldenfels en este lugar, o desde esta presentación que hizo Ramón. Me parece claro, digamos, tengo como cuatro ideas, diría yo. Y la primera es que Waldenfels es en el fondo también un filósofo que está en el modelo de la apelación. De alguna manera, este modelo de apelación, escucha, respuesta a la apelación es el modelo en el que opera la filosofía de Waldenfels y su fenomenología responsiva, sin duda. Em, y por supuesto, mm, todo está allí. Ahora bien, eh, ¿qué es como lo original, digamos, de Waldenfels, o cuál es la novedad frente o su diferencia frente a otros filósofos de la apelación como Levinas, Heidegger, Ortega, Gadamer y demás? La novedad estriba, en mi opinión, en que hay aquí una fuertísima crítica a las filosofías del sentido y un llamado a atender al acontecimiento de lo extraño, eh, en un momento en el que está todavía fuera del sentido. Eh, y, en ese, y de esa manera, de alguna manera, Waldenfels llama a atender a ese momento de irrupción de lo extraño, antes de la respuesta o antes de la configuración del sentido. Y cuando habla de una fenomenología responsiva, me parece que habla en el fondo de una fenomenología responsiva no frente a algo, sino responsiva frente a lo extraño en particular, es decir, está enfocada en eso. Entonces, bueno, me parece claro que hace parte del modelo de la apelación, me parece clara, digamos, su aporte o su novedad. Sin embargo, esta novedad, me parece, digamos, este tema de lo extraño y esta fenomenología responsiva me parece completamente dependiente de las filosofías del sentido, porque justamente la irrupción de lo extraño presupone un contexto de sentido en el que uno se encuentra y que es justamente el que va a ser objeto de la disrupción de ese acontecimiento de lo extraño. Y en ese sentido, depende justamente del contexto de sentido y de las relaciones intencionales en las que uno se encuentra. Entonces, ese sería, digamos, como mi valoración de Waldenfels a partir de esa filosofía. Debo decir, de pronto agrego sobre el texto de Ramón, que yo creo que él realmente logró destacar como los momentos más importantes de esa estructura de la apelación, eh, que en el fondo sería interesante preguntarse dentro de las corrientes fenomenológica y hermenéutica, cuáles son las relaciones estructurales entre el modelo de la apelación y el modelo del diálogo, por ejemplo, utilizado por Gadamer. Por supuesto, Ramón sugiere que haya ahí una relación y creo que tiene toda la razón. Pero también el modelo del texto, por ejemplo, en el caso de Ricoeur, porque estos, digamos, modelos interpretativos finalmente terminan,
terminan estando en una relación. De pronto destaco también del texto de Ramón, pues su interés por encontrar o por tratar de precisar lo que sería una idea de sujeto eh, no metafísica, o por lo menos una idea de sujeto no moderna, no en el sentido, digamos, tradicional cartesiano. Eh, y bueno, y esto tiene que ver también con su otro texto, la idea del sujeto de responsabilidad, no en el sentido moderno de la filosofía moral moderna, sino en un sentido, digamos, más contemporáneo y diferente. Dejo ahí y ya iremos discutiendo los demás temas de este trabajo. ¿Quién se anima a continuar? Bien, pues a mí me permito tomar la palabra. A mí también Por me pareció pues, muy interesante esta reflexión. Eh, Obviamente, pues esa vinculación con la reflexión de Heidegger me parece también eh, pues bien chévere. Me llamó muchísimo la atención y creo que esa selección fue muy oportuna. Esa relación, digamos que del tema fenomenológico hermenéutico de la apelación relacionado con pues, el tema de la ética, que pues, creo que fue Edison, que en reuniones pasadas pues lo puso también de manifiesto ese tema de la ética como algo también importante que surge y emerge del tema de la apelación o de lo extraño. Y entonces me pareció muy oportuno y pues muy chévere poder encontrar esta relación, ¿sí? Como este aparato fenomenológico hermenéutico para comprender un fenómeno como el que describe allí nuestra responsabilidad frente al otro. Entonces, eso digamos que me llamó poderosamente la atención, porque me pareció muy clara la presentación, no sé, la relación es, pues se ve, digámoslo así. Entonces, creo que pues aporta muchísimo esta relación de la fenomenología y la hermenéutica con la ética y, y, pues me llamó mucho la atención. Quería mencionar para iniciar también pues este primer comentario. Muchísimas gracias, Hans. ¿Quién quiere continuar? Adelante, Edison. ¿Estás levantando la mano? Prende el micrófono. No, yo estoy levantando el brazo. ¿Por qué me No, engañas? es que tenía esa lámpara aquí, este platillo volador, que estoy levantando. Buenos días, Edison. Buenos Buenos días días, a la gusto Cecilia que está ahí en saludarlos. Un abrazo, gusto Un saludarlos. abrazo también. Me están apelando. Sí, pero no sé, Ana Cecilia. eh, bueno, sí. No, no, no. Es que claro, el chat está en un momento dado. ¿Quién más quiere continuar? Si me permiten, y Ana aprovecho, Cecilia, qué rico escucharte y después ¿cómo Alejandro. están? Adelante, Ana Ya, Cecilia. y aprovecho porque ahora tengo que mutearme. Eh, no, el texto fue muy interesante, sobre todo porque eh, durante todos estos textos que hemos trabajado de fenomenología, se habla mucho de la relación de las personas en su mundo y en su contexto. Y este texto lo hace lo ejemplifica, o sea, lo más bonito del texto del bebé que llora es que nos da un ejemplo concreto y lo explica filosóficamente. No solamente tiene valor filosófico, sino también tiene un valor estético, o sea, un valor, yo lo sentí como leyendo un cuento, algo así, que me explicaban filosóficamente el detrás de eso, y es una forma muy bella de ver la fenomenología aplicada en el contexto de la vida, que es al final lo que la fenomenología nos quiere transmitir, o sea, es como entender cuál es la relación que la gente tiene con los fenómenos que están en su entorno y cómo lo entienden, cómo los comprende, cómo los interpreta y cómo los interpela. Y entonces, y aquí nos hablaban del fenómeno de un fenómeno ético, de que el bebé, el llanto del bebé nos llama la atención no por el llanto en sí mismo, sino porque nos convoca a que tenemos que ayudar al bebé para salvarlo de una muerte inminente, por ejemplo. Entonces, eso me conmovió bastante ese texto y me dio a pensar, sería fascinante hacer una ponencia usando un ejemplo de ese tipo y haciendo una explicación
muy semejante a la que hizo este escritor y eso me gustó bastante. Muchas gracias, muy interesante que lo destaques, querida Ana Cecilia. Adelante, Alejandro. Yo tengo tres cuestiones, me parecieron un texto sumamente sugestivos y voy a empezar por la tercera cuestión que conecta con lo que decía Ana Cecilia, porque a mí me pareció muy fácil, muy interesante el ejemplo del bebé que llora, pero también me pareció muy problemático de, de entender en el sentido de que transmita como tal el fenómeno moral. Y me explico. Eh, ahí lo que está presentando Ramón se está tematizando esta idea de la originalidad, de la apelación y como algo que funda el sentido de la situación y que nos interpela y lo que ya se venía diciendo de cómo el llanto del bebé en sí mismo incorporaría el fenómeno moral. Como dice Ramón, no es un sonido cualquiera, es ya algo que nos está interpelando. Sin embargo, a mí me parece ahí algo problemático y es, Ramón empieza a decir que bueno, ahí se está presuponiendo esto que él llama como el ámbito de la presubjetividad, ¿no? Y él da tres características que él dice por lo menos tienen que estar presentes. Él habla de una apertura o sensibilidad a que esa interpelación, a ese llanto, sea recibido y lo interpretemos como apelación, como algo que nos llama a hacer algo. Y otra es que la respuesta digamos, que sea una respuesta libre. Él dice, no es una cuestión instintiva como de un condicionamiento de una respuesta refleja, sino que hay un acto ahí una presubjetividad que es libre o que se supone que puede responder, ¿no? Y que además pues hay una cierta reflexividad propia, es decir, que la persona lo asume como que es a mí el que me está interpelando. Entonces, lo que yo encuentro problemático es que, y esto lo conecto con lo que decía Andrés al principio de cómo se presupone ese ámbito de sentido, y es que Ramón dice que esa apelación y esa condición ontológica del bebé inerme llorando se revela por sí misma moral y se nos aparece como moral y conectada a un deber moral. ¿Qué es lo que yo encuentro problemático ahí? Que me parece que se está diluyendo de alguna manera el aspecto hermenéutico, el aspecto de la situación hermenéutica, el aspecto del horizonte de sentido en el cual uno está. ¿Por qué lo digo? Porque siento que de pronto en ese ejemplo que nos da Ramón se presupone ya históricamente una condición por la cual el niño que llora debe ser salvado. Es decir, quizás en otro contexto histórico, cultural, la respuesta no sea igual. Sí, quizás en otro contexto donde los niños no tenían el estatus que ahorita tienen, nos apele de la misma manera. Lo digo porque a mí esta cuestión me interesa muchísimo, y yo lo leo, por ejemplo, desde Judith Butler y toda esa teorización que ella hace del ser duelable, de las vidas lloradas, esa vida que merece ser salvada, cuya pérdida la podemos comprender como pérdida. Y entonces yo me pregunto ahí, ¿qué tiene que pasar para que uno escuche ese llanto como algo que nos apele? ¿Es algo tan inmanente o tan innato a esa interacción? En donde entonces ahí siento que se diluye un poco el contexto o presupone un, una herencia, una situación hermenéutica en la cual estamos situados y por la cual asumimos que ese llanto nos conmueve en todo el sentido de la palabra de la conmoción. Esa era una primera consideración que quería hacer, que me parece sumamente interesante el ejemplo y la tematización del fenómeno moral, pero el mismo Ramón dice ahí, no sé, habría que ver si esta dinámica funciona igual en cualquier otro tipo de fenómeno moral. Y es donde yo me cuestiono mucho, porque a mí me interesa muchísimo eso que nos pueda llevar a salir, como diría Heidegger, de los estados deficientes de la solicitud para poder ir más allá de la indiferencia y acudir a sus llamados. Esa es la primera. La segunda cuestión es que en este marco de esa crítica al sujeto moderno,
esa crítica al sujeto que es constituyente, que es trascendental, y que se piensa el ámbito de la crítica como desde el ámbito de lo fundado y de lo derivado, es decir, que el sujeto moderno aparezca ahora como algo derivado. Me hacía la pregunta de si es posible deshacernos de lo trascendental, del ámbito trascendental, y cómo puede incidir eso en los horizontes de interpretación, de acción, de reivindicación política, cultural. El mismo Ramón decía, bueno, el tema de las luchas por el reconocimiento identitario, fundado en temas raciales, de género, ¿qué puede pasar ahí si empezamos a diluir este ámbito de lo trascendental en el individuo, en el sujeto? Es algo que me pregunto, ¿qué consecuencias puede traer eso? De hecho, me hizo pensar en ese aforismo 125 de la ciencia jovial de Nietzsche, el del hombre loco, el de la muerte de Dios, donde ahí Nietzsche habla de esto un poco, ¿no? Cuando empiezan a borrarse esos horizontes trascendentales y empiezan con angustia a decirnos qué vamos a hacer, qué rituales tenemos que inventarnos para poder sobrellevar esto. Y me preguntó con Ramón, que Ramón dice, ojo a las huellas de lo trascendental, ahí permanecen las huellas de lo trascendental, y eso me hace preguntarme, teniendo en cuenta este boom de las ciencias cognitivas, de las neurociencias, quizás el cerebro, incluso el genoma, puede estar siendo ahorita como el último reducto de lo trascendental. Dejo esa cuestión ahí. Y la última, para no extenderme más, es que estoy totalmente de acuerdo con la crítica que hace Ramón a la crítica del sujeto moderno. Él dice, quizás lo que estamos viendo no es el agotamiento, que muchos filósofos o pensadores y filósofas y pensadoras han visto, no estamos viendo el agotamiento del sujeto moral, planificador, objetivante, colonizador, sino todo lo contrario, su consolidación y su expansión. Y yo siento que el eje central de la economía de mercado actual es el sujeto moderno trascendental, ese sujeto de la autoexplotación, como lo han llamado algunos, del rendimiento, el sujeto empresario de sí, el sujeto de la resiliencia, por ejemplo, esa palabreja que para mí es tan peligrosa, el sujeto que se autogestiona, que se autoconoce, ¿no? Que conoce sus emociones, el tema de la inteligencia emocional y se autoexplota para, como dicen, para alcanzar la mejor versión de sí mismo. Seguramente lo han escuchado. Entonces creo que actualmente los mejores aliados del sujeto moderno trascendental ya no son ni Kant, ni Fichte, ni todo el idealismo alemán, sino terminan siendo el marketing, el coaching, los influencers, TikTok, todos estos escenarios donde se afirma y se expande necesariamente la idea de un sujeto constitutivo, constituyente de mundo y de sí mismo. Quería hacer esas tres consideraciones. Me parece un poco problemático para sintetizar el tema del ejemplo del bebé y lo que puede estar presuponiendo hermenéuticamente cómo llegamos a considerar ese llanto y ese bebé como algo que debe ser salvado, duelado, como diría otro. El tema del reducto de lo trascendental, qué puede pasar si diluimos lo trascendental y qué reductos nos están creando como el cerebro, el gen, que están impulsando como estos nuevos realismos, ¿no? Y la crítica a la crítica del sujeto moderno quizás está más reificado y más solidificado que nunca en estas formas de autoexplotación. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesantes tus tres puntos. ¿Quién más quiere continuar? A ver, Ana Mercedes. eh, a mí me parece muy interesante y sigo con mi cuento también de ese asunto de la autonomía que lo mencionaba desde, la vez anterior que nos reunimos. Pienso que pues yo estoy aquí encontrando elementos nuevos. Entonces, respecto a eso, yo veo que este autor realmente lo que nos hace sí también es un replanteamiento de la subjetividad, ¿cierto? Desde otro modelo. Yo aquí tuve como ahí al piecito a Sartre, Sartre me llegó en varias ocasiones mientras hacía la lectura, entonces
quiero como comentar algo relacionado con él. El autor Ramón dice, no es el sujeto desde la racionalidad, ¿sí? No es ese modelo. Y a mí me resuenan mucho las palabras de Sartre cuando dice que ese sujeto desde la racionalidad es un sujeto que sobrevuela el mundo sin ligarse a él. Pienso que esa manera de concebir el sujeto en este sentido es el que está afuera, ¿sí? Y logra representarse, logra configurar, porque está fuera, ¿sí? Y precisamente yo lo que descubren en el modelo de Ramón es todo lo contrario, ¿sí? Yo soy configurado desde afuera, ¿sí? Desde ese afuera llamo yo la apelación, lo llamo el acontecimiento, lo extraño, ¿sí? Que es lo original, es lo primero. Entonces, ahí hay una apelación, una convocatoria, ¿sí? Me siento llamado, pero no me determina, ¿sí? Es decir, está la respuesta y la respuesta la elijo yo, ¿sí? La determino yo desde mi voluntad, desde mi responsabilidad. Ahí veo pues como el asunto de la autonomía, ¿sí? De todas maneras estamos convocados y eso es un hecho, eso no lo puedo cambiar yo ni pretender ser como quien dice apoderarme, está fuera de mí. Eso es lo que a mí me ha interesado tanto de esto, porque de todas maneras uno siente que no soy solo yo, es que yo soy otros. Bueno, eso es complicado, a mí me ha parecido complicado, pero me llama poderosamente la atención. Y veo que ese deber moral, lo decía el autor, el filósofo, es como el eje, ¿sí? Que reordena mi vida. Ahí también hay un asunto bien interesante porque es una implicación, ¿sí? Yo me implico, como sea, como yo elija, pero me implico, hago eco, le hago eco a esa apelación. Entonces, me parece bien interesante ese asunto. Y desde lo fenomenológico, desde lo hermenéutico, que yo veo que este autor está ahí, veo que es clave lo de la corporalidad, lo de la temporalidad y lo de la apertura. Pienso que es una experiencia hermenéutica constante la que estamos haciendo, desde esa apertura, ¿sí? Ya cuando hay una apertura, yo ya estoy haciendo una interpretación, estoy buscando una comprensión, ¿sí? Y es una apertura tanto como a la convocatoria, pero también a mí mismo, ¿sí? Desde mi ser, es que yo estoy dando respuesta o voy a dar respuesta o no la voy a dar. De todas maneras, hay también un acercamiento a mí mismo, una apertura a mí mismo. Y lo relaciono con el ser en la contingencia de Sartre, ¿sí? Me ligo a la situación desde la contingencia, ¿sí? El ser ahí. Entonces, yo veo que esto como que nos desbarata el mundo que nos construyen, donde te pones metas, te pones que haces esto y vas a llegar a esta edad y después esto, después así, como los libros de crecimiento personal, pues, que ahí no hace falta sino leer y aplicar la fórmula. ¿Sí? Aquí no hay fórmula. Aquí lo que hay es constantemente observarme, decidir, ¿sí? Desde mí. Bueno, es como la situación que yo veo aquí más interesante. Nos dice César que el ser es para nosotros elegirnos, ¿sí? Y termino
cuando el autor dice en algún momento que la exterioridad y la autonomía no son conceptos incompatibles. ¿Sí? De todas maneras, esa autonomía él la ubica desde lo exterior que me viene, no desde el que sobrevuela y hace todo a su leal saber y entender, sino desde la apertura que yo tengo a eso que está ahí y que no puedo negar. Bueno, ahí eso es lo que... Muchísimas gracias, Ana Mercedes. ¿Quién quiere continuar? Profe, permiso. Adelante, Edwin. Muchas gracias. Como tratando de ubicar a Wanderfels con la lectura del profesor Ramón, por ahí también pasa mucho otro autor, cómo enlazar todo eso. Entonces, yo trato de hacer como el siguiente ejercicio. Hay algo que me apela, como decía Ana Mercedes, hay un juego entre lo externo y lo interno. Hay algo que sucede, que me acaece, en términos de Wanderfels, que me acontece, me convoca a dar una llamada. Y entonces, ¿cómo se da esa respuesta? ¿Cómo responder a lo que me convoca? Como también decía Ana. Pues en la tradición moderna hay un sujeto moral, en el sentido kantiano, un sujeto autónomo, que sabe o que aprende de la moralidad, del respeto hacia el otro, que se hace responsable del otro. Pero con estos autores, con Riquet, con Gadamer, ese sujeto más que moral es un sujeto ético. Es un sujeto ético y es un sujeto hermenéutico, porque él debe interpretar la situación que lo está convocando, que le acontece, que lo apela, para tomar esa acción, para hacer algo, para dar respuesta, en términos de Riquet, como una sabiduría práctica, que él va adquiriendo a medida que va tomando las decisiones hermenéuticas. Entonces, el sujeto frente al acontecimiento, el sentido gadameriano, pues él recurre, él tiene, lo antecede una tradición desde la cual interpreta lo que le está sucediendo, lo que está aconteciendo, interpreta el lenguaje. Ahí entra Wanderfels, porque Wanderfels quiere ir más atrás de ese sentido. Riquet y Gadamer de pronto llegan hasta ahí, hasta a interpretar el sentido de lo que me está ocurriendo para dar la respuesta. Pero Wanderfeld va más atrás, hacia el pathos, le da más fuerza a lo prereflexivo, apoyado en Husserl y en Heidegger, a lo que está antes del sentido, a lo que genera, a lo que origina la misma experiencia, el lenguaje, el habla que se va a dar, el hacer que se va a hacer. Entonces, en ese sentido, como si pudiéramos dar esa respuesta en el sentido hermenéutico del sentido, es que construyo la respuesta. Yo interpreto lo que me está sucediendo y doy una respuesta, y uno esperaría que fuera una respuesta en términos de Wanderfeld a la altura, una respuesta adecuada, responsable. Pero ¿qué pasa? En la realidad, en los fenómenos que acontecen, el sujeto participa de la escuela, de la familia, de la sociedad, donde se habla de la moral, de la autonomía, del respeto, de la solidaridad. Y en muchas ocasiones eso no ocurre, porque
en la cotidianidad el sujeto responde con la violencia, con la agresión, con las palabras que después uno que no, después piensa que no debió haber dicho. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay, se nos escapa, porque esto de lo prereflexivo, de lo predicativo, de lo anterior, nos excede. Y ahí es donde está la dificultad entonces de la fenomenología, que estudia la fenomenología, la onda de la fenomenología, porque entonces nos cuestionamos. Es que yo cuando estoy diciendo esas cosas de ser responsable, cuando yo me siento frente a unos estudiantes y les digo, bueno, vamos a ser responsables, recuerden que el manual dice que se resuelven los conflictos a través del diálogo, de la discusión, y estamos en una hora antes del descanso, ¿cierto? Y se dice todo esto de la moral. Incluso en esas discusiones éticas se analizan situaciones para que los mismos sujetos tomen decisiones frente a esas situaciones que acontecen. Y generalmente en esas situaciones las decisiones son morales, son éticas, son pertinentes, ¿no? Si un estudiante me insulta, entonces yo lo llamo, hablo con él, le digo, no me insultes, dialoguemos y resolvamos. Pero cuando están en el descanso o están jugando un partido de fútbol y sucede algo, acontece algo donde se debe dar una respuesta de ese tipo que uno esperaría, ese patos, eso que él siente inmediatamente el sujeto al verse que le dieron un golpe o que le vulneraron una norma, una regla del juego o algo, él da otra respuesta. Entonces se dan los golpes, entonces uno dice ahí, entonces ¿qué pasa? Ahí está la pregunta fenomenológica. Entonces, ¿cómo lograr o se nos escapa del todo esa prereflexividad, ese patos anterior a la respuesta? O si solamente lo que podemos hacer es cerrar un poco, es decir, cerrar un poco cada vez, que eso se va dando como sabiduría práctica en la experiencia de la vida, de vivir cosas y que uno va tomando decisiones porque cada vez uno a la edad de uno también, uno generalmente da respuestas muy a la altura de las situaciones, pero hay veces, hay ocasiones en las que uno también no da la respuesta a la altura. Entonces algo se nos escapa. Entonces todas estas situaciones y todo este cruce de estos autores y de todos estos pensamientos lo convocan a pensar a uno de esa manera que por una parte pues, le genera a uno como un poco de angustia, pero por otra parte le brinda posibilidad de comprender ese fenómeno complejo que es la subjetividad ética. Gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Adelante, Edison. Sí, muy buenos días. A mí los dos textos me parecieron muy dignos de una reflexión, pues, lo más seria posible. Me parece que es muy interesante la apelación a lo empírico, la apelación al diálogo con las ciencias sociales, eh, y digamos ese paso de la abstracción del concepto filosófico al caso en particular. Yo creo que yo extraño mucho eso de la filosofía, eh, en todos sus ámbitos, en la estética, bueno, la estética no tiene tanto ese problema, pero en filosofía de la ciencia, es decir, la relación entre ética y los distintos ámbitos de la filosofía, me parece que a veces carece mucho del caso, de lo empírico, de cómo dialoga la filosofía con las ciencias sociales, y lo digo porque pues, yo, digamos, trabajo con ciencias sociales de hace ya más de 20 años, y en ciencias sociales se mira con mucho respeto la hermenéutica y la fenomenología, o las distintas formas de hermenéutica y fenomenología, pero del otro lado, me parece a mí ya en la formación que he tenido en filosofía de que hay como un mirar por encima de las ciencias sociales, una distancia, y aquí me parece que es clara la tesis pues,
del autor. Hay una necesidad de establecer ese puente y me gustó mucho eso. Por otro lado, el tema de la precariedad, el niño que llora. Nosotros tenemos muchos niños que lloran, tenemos muchas mujeres que lloran, tenemos muchos muertos que claman por ser encontrados, muchos desaparecidos. Eh, Nosotros somos testigos de un conflicto que todavía muestra heridas abiertas. Entonces, este tipo de textos con esa sensibilidad frente a la precariedad del otro, frente al límite que el otro tiene, frente al otro estar tan arrojado y vulnerable, y cómo puede haber una especie de respuesta, de responsabilidad, como cierra eh, el texto de la apelación y el deber. Me llamó mucho la atención. Me parece que ahí hay aspectos muy importantes. Con relación a la apelación, a mí me parece que me quedo con la pregunta es, ¿qué es lo que lo apela a uno? Dios, el ser, un ser humano, un llanto. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me exige que yo escuche? ¿Qué es lo que me exige que yo me ponga en una condición de escucha, en una disposición anímica para la escucha? ¿Qué es eso que acontece? ¿Un fenómeno? ¿Qué es lo que me hace sentir a mí apelar? Este encuentro entre nosotros, el encuentro entre dos personas que sienten amor, el encuentro con mi hija de 11 años, con mis estudiantes. ¿Qué es lo que me apela? Y a eso me parece que quedó como un misterio, como que yo pues no creo que sea Dios, no creo que sea un asunto gnóstico que viene de arriba algo que nos apela, yo no creo. Yo me atrevería a decir que lo que nos apela es un ser humano concreto que sufre, que es precario. Nosotros mismos, reconociendo nuestra condición de precariedad, llamamos a otro, apelamos a otro. Entonces eso me hizo reflexionar. Extrañé un poco más desarrollo sobre una notredad, porque yo no me apelo solo. Si bien es imposible en términos empíricos salir de mí mismo totalmente, es decir, empíricamente yo no me puedo desdoblar y adentrarme en el cuerpo de Ana, pues eso es imposible, pero es una metáfora, ¿no? La, el nosotros es más fuerte, es más consistente para responsabilizarse por la precariedad de los demás. Es decir, yo solo no puedo, es decir, ahí está lo de esa ya famosa cita de Kant en Crítica del Juicio, de pensar por sí mismo, pensar desde el lugar del otro y ser consecuente. Entonces, eso que también lo retoma Hannah Arendt en las lecciones sobre ética en Kant, y ella lo nombra como un nosotros. Levinas lo nombra como una notredad, en los ensayos sobre notredad, ahí lo nombra. Es decir, esa apelación a la comunidad, esa apelación al nosotros, yo creo que ahí hay un punto de respuesta a mi pregunta que yo me he hecho, pues, que yo me hago en la lectura de los dos textos, es qué es lo que lo apela a uno, porque puede ser no solo la precariedad y el sufrimiento, sino también el convocarnos a tratarnos bien, a cuidarnos, a responder responsablemente por el otro, por mí mismo, por la diferencia, porque el otro pueda expresar lo que piensa y pueda ser como es, en plena libertad. Otra cosa que me llama la atención no sé si lo sentí mal cuando habla ay, se me olvida, es Feuerbach, o el donde dice que las condiciones materiales, se me escapa el apellido del autor, donde habla de que Althusser, las, Althusser, era Althusser. Althusser, perdón, el marxista, que es marxista, y entonces las condiciones materiales, ¿cómo no van a ser importantes? Es decir, de hecho, para mí son determinantes. Las condiciones histórico-materiales
de alguna manera influyen mucho en la manera en que interpretamos, en la manera en que damos sentido a las cosas. De hecho, esa frase de Nietzsche que yo creo que subyace en los dos textos de que el mundo no tiene ningún tipo de sentido, el mundo carece de sentido, somos nosotros los que le damos sentido al mundo. Y, y, y me parece que ahí que hay una actividad hermenéutica que puede hacerse que me parece necesaria en cuanto que pensar que como, qué es lo que me apela, ¿cierto? Es como, como el punto. Y creo que es eso puede resolverse de alguna manera o parte de eso puede resolverse en un aspecto del colectivo, de la comunidad, del nosotros. Es decir, yo me alejo mucho de una filosofía instaurada y anclada en un solipsismo. Esa metáfora de la salida de sí, si bien es imposible en términos empíricos, creo que es posible en términos de diálogo, de un encuentro con otro, de una respuesta colectiva frente a la precariedad y a la vulnerabilidad que todos padecemos. Los dos textos me parecieron realmente buenos, heideggerianos en el fondo, pero al mismo tiempo como agregándole cosas al pensamiento de Heidegger que se pueden ver pues ahí dándole continuidad al tema del cuidado y el tema central pues que es lo de la apelación. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Edison. Y espero que te mejores de esa gripa. José, adelante. Bueno, no, pues, un montón de cosas de lo que han mencionado, pero a mí hay algo que me llamó la atención y creo que voy a ir en la línea de Alejandro, del primer comentario de Alejandro. Mi sensación sobre todo en el texto, en el del sujeto de la apelación, es que hay como una tensión claro, como el objetivo es hacer esa crítica al sujeto moderno, ¿no? Que está como, que se pone como fundamento. Entonces la idea es encontrar digamos, mostrar, de alguna manera, indicar que eso que se pone como fundamento realmente es fundamentado. De allí la necesidad de pensar la apelación. Ahí yo encuentro una tensión entre la búsqueda de un fundamento absoluto, último, originario, no sé cómo llamarlo, ¿sí? Que estaría en esa exterioridad, que estaría en eso que nos apela, ¿cierto? Y entonces ahí hay como una búsqueda de eso, es decir, bueno, tenemos un sujeto que se ha puesto, insisto, como fundamento, tenemos la idea, o está la intuición de que él no puede ser fundamento, sino que de hecho es fundamentado, el fundamento estaría en una suerte de exterioridad respecto de todo acto posible de conciencia, respecto de todo sentido, ¿sí? Algo que nos apela que sea absolutamente originario. Y creo que esto funciona más o menos bien hasta el momento en que mete una categoría que a mí me hizo muchísimo ruido, que fue esta condición presubjetiva del individuo. Porque allí dijo, claro, lo que pasa es que un poco con la inquietud de Alejandro, dice, esta cosa no está de la nada, ¿no? O sea, no puede partir de un vacío, porque en algún momento, creo que en el otro texto, si no recuerdo mal, hablaba de que efectivamente no había un sentido, o sea, que lo que apelaba venía a fundar sentido. Y creo que allí es donde Alejandro decía, es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil de sostener esa tesis en clave ética. Es muy difícil sostener que el sentido viene a aparecer con la apelación. Yo también cuando leía el texto donde mete el tema ético, pues allí me hacía muchísimo ruido esa idea de que el llanto me llame, o sea, que el llanto así sin más, sin un contexto, ¿no? Sin un horizonte en el cual aparezca el llanto, porque no es lo mismo el llanto en un jardín infantil, el primer día donde van a llevar a todos los niños, al llanto que tiene lugar ahí en el contexto en el que él describe. Entonces, mi sensación es que hay una suerte de tensión, insisto, en esa búsqueda de un fundamento de eso que se había dicho que era fundamento del sujeto, y
llega un punto cuando mete esta categoría de esa condición presubjetiva del mundo, y dice, no, lo que pasa es que esa condición presubjetiva implica una cierta situación que supone como 3 condiciones. Si no la recuerdo mal, una era la condición de apertura, la condición del hacer aparecer, que esa apertura hace aparecer otras cosas, y la tercera es el sentirse concernido, ¿no? El que eso efectivamente me afecta a mí, tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, esas 3 condiciones, en últimas, que son las condiciones presubjetivas del individuo, son las que hacen posible cualquier apelación. La pregunta que a mí me queda acá es, ¿cuál es el fundamento de esas condiciones? O sea, de nuevo parece que hay un giro y, uy, o sea, hay algo, y es que eso, llamémoslo individuo, porque le llama condición presubjetiva del individuo, ese individuo parece de nuevo fundamento de sí. O sea, parece que él, o sea, a mí eso me hizo como ruido, porque, o si no caemos en un bucle larguísimo, o sea, o posiblemente infinito. Porque es, si criticamos al sujeto moderno por no ser fundamento, pero, y colocamos el fundamento en aquello que apela al apelado, pues, pero ese apelado, para que pueda ser apelado, debe cumplir mínimo estas 3 condiciones. ¿Cuál es el fundamento de esas 3 condiciones? Sería el mismo. Y allí yo encuentro algo como que me hizo ruido, ¿no? Que me costó un poco llevarlo, porque sentía que estaba en esa tensión, en esa necesidad de criticar fuerte esa idea del sujeto moderno. Pero cuando se lleva la tesis a las últimas consecuencias, me pareció interesante que el mismo Ramón Rodríguez ve que necesita que el sujeto tenga algo. O sea, que hay unas condiciones que son previas, le llama presubjetiva, pero entonces estamos preguntándonos por el fundamento del sujeto, no del hombre. La pregunta no sería como una pregunta antropológica radical del fundamento de lo humano, sino el fundamento del sujeto constituyente de sentido. Si esa es la idea, si la idea es decir, mire, tenemos un sujeto que es constituyente de sentido, que, y vamos a tratar de ver cómo él es fundamentado, bien, digamos, creo que funciona bastante bien la argumentación. Pero si la idea es pensar el hombre en toda su radicalidad, de nuevo, pucha, lo que tú decías, Alejandro, ¿no? Ese residuo de lo trascendental vuelve y aparece, y vuelve y aparece, y vuelve y aparece. Y allí creo que Waldenfels tiene una idea que a mí me parece interesante. Y es el nivel de radicalidad de lo extraño. El hecho de que Waldenfels diga, no, lo que pasa es que hay niveles de radicalidad de lo extraño, ¿no? Y habría una extrañeza radical que sería la vida misma. Porque la vida misma me es dada de modo pático. Y allí yo pudiera decir, ¡pum! Waldenfels encontró la salida para mostrar que efectivamente el sujeto no es fundamento, sino fundamentado incluso desde allí. O sea, si uno hiciera una genética, una fenomenología genética radical, pues la vida misma nos es dada. Y nos es dada como, digamos, fuimos apelados. La vida nos es extraña, en el sentido de que nos es pática, nos acontece, nacimos, ¿no? Uno no nace en primera persona, ¿no? O sea, como un acto voluntario, ¿no? Que está en mi poder. Y uno diría, no, es la vida misma. Después, el lenguaje me es dado, mi nombre me es dado, mi cultura me es dada. Entonces, o sea, por esa vía, por la vía de Waldenfels, de esas radicalidades de lo extraño que fundan un orden, digamos, el hecho de que la radicalidad, digamos, suprema sería la vida misma, y que incluso la percepción misma tendría una estructura apática y responsiva, o sea, la percepción misma tendría esa estructura. Por allí yo ya habría encontrado una salida. En el caso del texto de Ramón, que hay párrafos donde yo decía, uy, esto lo pudo haber escrito Waldenfels así, tal cual. O sea, tenía cosas que encontraba muy, incluso con el estilo y demás. No sé, tú que conoces personalmente a Andrés, tú que conoces personalmente a Ramón, ¿sabes si lo ha trabajado, si lo ha leído? Porque hay cosas de estilo que yo las veía muy parecidas, como asumía este tema de la apelación, como muy cercano a Waldenfels. No sé si lo ha trabajado o no. Entonces, digamos, por allí encuentro yo que hay una tensión en esa crítica al sujeto moderno, que al final, insisto, quedan esos residuos, esas huellas de lo trascendental, que después tienen un eco muy fuerte en su pregunta por lo ético.
Y ahí era donde venía el segundo o tercer comentario de Alejandro, ¿no? Y es el hecho de que no se pueda pensar ese llamamiento, esa apelación del llanto del niño sin contexto, o sea, sin horizonte en el cual acontezca eso. No, es que estoy buscando, se me perdió, yo tenía aquí como marcado, poco de, donde hacía esa idea, donde planteaba Ramón esa idea de que se necesitaba, de que había una suerte de, bueno, esa idea de que el valor moral no proviene de mi libre voluntad valorativa, no, espera, está por acá, debe estar por acá. No recuerdo, el punto era como que la apelación fundaba el sentido, y entonces allí la pregunta de Alejandro me parecía muy potente por las condiciones en las cuales acontece eso, ¿no? Y de nuevo, o sea, yo si lo leo, si lo complemento con Waldenfeld, digamos, sigo la argumentación que está llevando a cabo Ramón, el profesor Ramón, y le añado a Waldenfels la idea de que efectivamente nosotros estamos en un mundo de lo familiar, pero que eso familiar se ve como temblado, tiembla, sus cimientos tiemblan cuando algo nos apela, cuando acontece, tenemos experiencia de lo extraño, que implica de nuevo esa doble dinámica apática y responsiva. Yo pudiera complementar la argumentación como para seguir el asunto y no quedarme con ese sinsabor un poco que planteaba Alejandro. No sé si al final me enredé, me hice bolas, o si llegué a algún punto. Muchísimas gracias, José. No, muy interesantes todos los planteamientos que han hecho. Bueno, levanto la mano, o alguien quiere decir algo antes. Bueno, no tenía... Yo quería hacer Adelante, como Hans. un pequeño comentario, algo que dijo José Luis que me llamó la atención. En la página 7 del sujeto de la apelación, pues menciona aquí el profesor Ramón acerca de la caída, ¿no? Y cómo hay un giro hacia el estado arrojado, que no sé si eso es lo que José estaba diciendo, que creo que entonces, por esta mención que se hace a Heidegger, el profesor Ramón no está poniendo en consideración como toda la existencia misma, como decía José Luis, pues hace parte como o ese previo a cualquier tipo de sujeto. Entonces, pues no sé si se puede ver desde allí el comentario del profe José Luis, si a eso se refiere básicamente, si a entenderlo así, dice aquí, básicamente dice, el proyecto es esencialmente un proyecto arrojado. El que arroja es proyectar no es el hombre, sino el ser mismo que destina al hombre a la existencia, el ser aquí como su esencia, etc. No sé si eso serviría para esa idea que tenía el profe José Luis acerca de lo que añadiría Van der Tel a la reflexión, y que creo que aquí pues, Ramón lo está de alguna manera mencionando. Muchas gracias, Hans. Pues yo creo que sí, sinceramente sí. Pues digamos, creo que Ramón alude heideggerianamente a eso, y ese sería uno de los pasajes. Pero por otro lado, sí creo que hay una cierta dificultad que han señalado José y Alejandro, y sobre la que vale la pena decir algo. Bueno, yo quisiera de pronto contarles un poquito. A mí me gustó leer estos textos de Ramón porque estoy acostumbrado a un Ramón muy distinto. Estoy acostumbrado a leer un Ramón que hace pues, unos análisis fenomenológicos de Heidegger, sobre todo. Él tiene una lectura de Heidegger muy ligada a la fenomenología, y una lectura de la hermenéutica completamente ligada a la fenomenología, y tiene el interés, digamos, de evidenciar fenomenológicamente todos los fenómenos de los que hablan estos filósofos. Y, por ejemplo, él sostiene que algunos de los temas de los que habla el segundo Heidegger no pueden ser evidenciados fenomenológicamente, con lo cual, digamos, Heidegger estaría dejando de ser fenomenólogo y no estaría siendo suficientemente radical. Entonces, y hay una preferencia de Ramón por el Heidegger temprano. Entonces, ya de hecho que trate el Heidegger tardío es algo raro en Ramón, más bien. Por otro lado, este texto del sujeto de la apelación, tengo que revisar el programa, no alcancé a hacerlo ahora que lo pienso, pero creo que una versión preliminar de este texto
tal vez fue presentada aquí en Medellín en un momento en el que Ramón vino a uno de los simposios que yo organicé. Tendría que revisar, pero tengo el recuerdo, porque yo hice alguna conferencia sobre el sentido de la hermenéutica en el Heidegger tardío, en donde Heidegger se supone que ha abandonado la hermenéutica y Ramón me criticó fuertemente y recuerdo haber, haber escuchado algo sobre el sujeto de la apelación en ese momento, no sé si en su intervención o en la ponencia que le hizo, pero bueno, lo revisaré. Más cosas sobre Ramón. Ramón realmente no es un filósofo moral, entonces cuando Edison un poco extraña eh, algo más, es que Ramón realmente no es un filósofo moral, pero sí tiene un tema que yo creo que lo ha inquietado siempre, y es el tema del sujeto. Y muchos de sus libros abordan el tema del sujeto. Entonces es interesante cómo él realmente en el segundo de los textos, en el más largo de estos textos, realmente lo que le inquieta es el sujeto de la apelación, el problema de ese sujeto y esa categoría que le choca a José Luis de este ámbito un poco presubjetivo. Él no sabe muy bien ni cómo llamarlo, creo yo, e incluso duda, y efectivamente suena raro ese asunto. Y él, digamos que está siempre preguntándose por el tema del sujeto. Pero bueno, antes de pasar a eso, otro comentario sobre Ramón, y es que en el fondo lo que me gustó aquí es ver a un Ramón separado del análisis textual, separado, digamos, del trabajo que yo le conozco más, y hablando un poco de manera más libre y haciendo un ejercicio que muchos de ustedes destacaron en sus comentarios, más cercano a una fenomenología hecha en primera persona y no tanto a un análisis sobre textos de fenomenología, que es lo que muchas veces hacemos o terminamos haciendo, muchos de nosotros. Entonces, Pero, eso es interesante. Tú querías interrumpirme ahí, adelante. a eso nomás. Dale. Me pasó tuve la misma sensación. A mí me encantó estos textos, me encantaron esos textos porque era leerlo como a él, con un estilo súper diferente a lo que lo mismo, a lo que yo le conocía. Personalmente, me hizo mucho ruido cuando metió a los autores. O sea, la argumentación venía muy fluida, el estilo estaba súper bonito, y cuando aparece a discutir con Heidegger, con Gadamer, incluso el párrafo Althusser me pareció como pegado ahí con la nada, o sea, como que no muy desarrollado. Me gustaba muchísimo leerlo sin ese apartaje. Cuando lo metió me hizo ruido, pero tenía razón de ser, pero me encantó el estilo. O sea, yo también estaba sorprendido y eso a mí me gusta mucho. Sí, de hecho también me pasó lo mismo que a ti, también me recordó el estilo filosófico de Waldenfels, sobre todo como en esos párrafos más libres. Yo supongo que Gadamer, perdón, que supongo que Ramón lo conoce, pues digamos ha leído a Waldenfels, aunque no lo menciona aquí, y hubiese sido completamente pertinente hacerlo. Sin duda, también habría podido mencionar a Levinas, creo que lo menciona una vez y nada más. Pero bueno, entiende uno también que mostrar el modelo de la apelación en tantos autores, pues en un solo artículo simplemente no se alcanza. Em, pero bueno, tuve un poco la misma sensación de un filósofo más libre. No le veo tanto una influencia de Waldenfels, creería yo, sino más una influencia de Heidegger, claramente. Digamos, su lectura de la apelación está más basada en Heidegger, y diría yo que una buena parte de las intuiciones de Waldenfels también provienen de esa fuente, si bien no sea la fuente que más cita Waldenfels. Y probablemente las intuiciones de Gadamer sobre la apelación de la tradición que mencionó Edwin, en realidad también provienen de Heidegger. Y Ramón mismo destaca como como Gadamer mismo dice que el lenguaje habla, igual que Heidegger lo dijo en sus conferencias de los años 50. Entonces, realmente, bueno, y Gadamer reconoce que quiere con verdad y método, en cierta forma, traducir el sentido del Heidegger tardío o de algunos elementos del Heidegger tardío. Gadamer mismo lo reconoce. Entonces, claramente yo creo que aquí la fuente común de muchos de estos autores, de Levinas,
de Levinas, de Derrida, de muchos de estos autores que siguen ese modelo de la apelación. Heidegger es un autor que tiene ahí un peso grande, diría yo. Bueno, pasemos, yo quería hacer un comentario más sobre el tema planteado un poco por Alejandro, uno de los temas planteados por Alejandro. Alejandro decía, se diluye un poco el aspecto hermenéutico cuando habla de esa condición como presubjetiva, por un lado, y uno pensaría, bueno, también en el texto del deber, y creo que ahí, a eso alude también José Luis cuando habla también críticamente de esta condición presubjetiva. Eh, También ahí se diluye un poco ese aspecto hermenéutico más allá, digamos, de la filosofía de la modernidad que Ramón quiere sacar a la luz. Y en particular es que creo que la sección sobre ser y valor no le quedó muy bien escrita en el texto del deber. Eh, Me parece que el sentido que quería afirmar, a mí me parece que finalmente queda claro, pero no queda muy bien logrado. Y yo creo que lo que él quiere afirmar es que no se puede establecer una distinción entre ser y deber, y que el fenómeno captado, el fenómeno percibido, digamos, el llanto del niño que se da en ese contexto, que no está separado del contexto, y Ramón dice en varios momentos que no está separado del contexto, podría dar la impresión que sí, pero realmente no. Eh, eh, Ese llanto del niño es percibido inmediatamente eh, en un sentido moral. Y él quiere justamente mostrar que no hay esa separación entre la captación de lo que es y la captación valorativa de lo que es, que no se puede tener una ontología de las cosas por un lado y una teoría de los valores que se le añaden a las cosas posteriormente, que no hay distinción entre percibir la realidad tal como es y percibir valorativamente esa misma realidad. Y ese aspecto me parece importante, justamente porque lo que quiere mostrar es que eh, el juicio moral que se establece es inmediato, tiene la misma inmediatez de la percepción. Y a ese problema aludía un poco Edwin hablando del contexto de trabajo de sus estudiantes. Ellos, digamos que hablan posteriormente sobre el tema de cómo actuar en determinados momentos, pero salen al recreo y actúan de una manera impulsiva sin que medie una reflexión. De pronto lo que le diría a Edwin es que cuando Ramón habla de interpretación, la interpretación no es algo reflexivo, posterior, puede serlo, pero no necesariamente lo es, sino que Ramón piensa que la percepción y la interpretación van juntas. Es decir, se ha incorporado una forma de interpretar las cosas que se presenta directamente en la captación, digamos, directa de esos fenómenos, y en esa captación no hay diferencia entre ser y valorar. Creo que lo que le quedó faltando de pronto fue desarrollar más entonces el sentido, digamos, moral de esa ontología y el carácter histórico de esa ontología. Y entonces por eso un poco da la sensación, me pasó también a mí cuando leí, digamos, tuve un poco una reacción muy parecida a la de ustedes, y tuve que devolverme para captar un poquito lo que Ramón quería decir, y además él mezcla lo de Kant, entonces en algún punto lo de Kant también como que ingresa cierto ruido, yo no sabe bien si está defendiendo a Kant o criticándolo, finalmente termina criticándolo y ya es claro, pero uno tiene que devolverse. Entonces entiendo que parece que se diluye ese aspecto hermenéutico, pero en el fondo creo que quiere defenderlo. Y creo que le faltó más bien haber mostrado que esa ontología que hay ahí es una ontología eh, de carácter histórico. Y termino con un comentario un poco eh, relacionado con algo que dijo José Luis. José Luis se preguntaba con respecto a esta condición presubjetiva del individuo, bueno, ¿cuál es el fundamento de esa presubjetividad? Y decía, bueno, parece que no es, en Waldenfels parece que la receta es eso otro y radicalmente otro. Yo tengo la sensación de que no es muy distinta la solución de Waldenfels frente a lo extraño,
frente a otras soluciones, eh, digamos, que hablan de aquello exterior que nos apela. Digamos que en todos los casos es algo otro que nos apela, pero que nos afecta. Eh, José Luis decía, bueno, la vida me es dada de un modo pático, claro, pero a lo que le interesa a Ramón y el énfasis que pone es en el patos, justamente, en el sujeto de ese patos, eh, que para ser afectado tiene que previamente tener una cierta apertura que pueda ser afectada, ¿no? O ser receptor de la apelación, de lo extraño como tal. Entonces, yo no siento que realmente en Waldefels haya un modelo eh, muy superior a otros posibles. Digamos que destaco, y por eso lo dije en mi primer comentario, como, bueno, tal vez es un llamado de atención sobre lo otro, cuando Edison se preguntaba, bueno, ¿y cómo llamamos a eso otro? Y ponía varios ejemplos, Dios, el otro, y Edison se decantaba por el otro es el ser humano que sufre. Yo creería que de pronto eso otro puede ser caracterizado como lo extraño y probablemente es una mejor caracterización que muchas, porque lo extraño permanece todavía indeterminado y lo extraño puede mostrarse ciertamente en un acontecimiento que concierne a otras personas o que concierne a otras cosas. Pero bueno, retorno a la pregunta y ya termino. José Luis se preguntaba entonces, ¿cuál es el fundamento de esa presubjetividad? Y decía, listo, el fundamento debería estar entonces en algo otro, en algo exterior. Eh, y claro, Ramón llega a destacar ese aspecto, pero insiste en la necesidad de una presubjetividad. Y aquí hizo falta, diría yo, para evitar esa recursividad, entender que hay un carácter circular aquí, entre aquello exterior que nos apela y nos reclama y el sujeto que es apelado, llamado y reclamado y sujeto de responsabilidad y de respuesta por parte de eso que lo llama. Hay una relación circular y precisamente no se puede hablar de algo primero y de algo segundo, sino de una mutua pertenencia de eso, justamente. Y, y ahí ese aspecto es interesantísimo y dejo ahí mi comentario. En esa dirección muy chiquito y para Sí, que no, dale, dale, además eh, tú has levantado la mano, creo. él utilizó solo una vez una palabra que a mí me gustó, que de hecho, de nuevo, insisto, creo que va en la línea de Waldenfels, que es copertenencia. Lo que pasa es que ese capítulo inicia muy fuerte, diciendo, vamos a buscar, algo absolutamente originario, algo que supone una exterioridad absoluta respecto de toda conciencia. O sea, comienza súper radical, con el propósito de criticar efectivamente esa idea de sujeto moderno. Yo siento que va bajando el tono y más o menos a la mitad del texto, él habla de una copertenencia. Y ahí, totalmente de acuerdo. O sea, yo compro esa idea de la idea de la circularidad, así como tú la planteas. Me gusta más el concepto de copertenencia. Yo sé que la tradición hermenéutica, la idea del círculo funciona bastante bien, está bastante elaborada. A mí me gusta la idea de correlación, copertenencia y demás. Pero no sé si ese al principio, de nuevo, a mí lo que más me gusta de Waldenfels. No. Ah, de pronto fue un camión que pasó. Ok. Yo, digamos, de las cosas que más valoro de Waldenfels es justamente que frente, digamos, a filosofías de la otredad radical, tipo Levinas, él se pone en el concepto de extrañeza, por eso implica el doble movimiento, el movimiento empático, el movimiento responsivo. O sea, como que su fenomenología no es solo de la otredad radical, y ahí está, digamos, como las críticas o los límites que le ve a la filosofía levinasiana, tampoco de mera responsividad, porque eso lo ubicaría totalmente en el fenómeno, en la experiencia del sentido, sino que el concepto de extrañeza le permite a él invocar esos dos, que serían copertenecientes. No sé si se puede leer en clave hermenéutica como un círculo de la relación pática responsiva, bueno. Pero es que, de hecho, el concepto de pertenencia es central en la hermenéutica de Gadamer y creo que también en la de Ricoeur, sin duda. Y Gadamer lo pone en términos de familiaridad y extrañeza. Es decir, claro, no conozco suficientemente a Waldenfels, pero me da la sensación de que está más cerca de Gadamer que de un Derrida o de un Levinas, curiosamente. Y no me parecería extraño, no creo. Listo, qué pena, ya.
Gracias, José. Adelante, Alejandro. Yo precisamente quería decir algo por esa línea de lo que vienen hablando, porque yo sentía que sobre todo en ese apartado de valoración, ontología y valor ser, creo que veía que el autor que más estaba influyendo ahí, curiosamente no era Heidegger, sino Levinas, precisamente por lo que vienen diciendo. ¿En qué sentido lo digo? En lo que dice José Luis de esa entrada tan fuerte de queremos encontrar algo originario, más originario que todo lo originario antes dicho. Y creo que eso es una apuesta muy levinasiana de poner ontología y ética en el mismo nivel, casi que reemplazar la ontología por la ética, de poner a ese otro como fundamento de sentido, como el rehén yo me vuelvo su rehén y la situación entera se vuelve rehén, estoy hablando en términos levinacianos, entonces sentía que por ese lado eh, llevaba a plantear a Ramón estas equiparaciones entre valor y ser que se me hacen sumamente problemáticas, que ahí era donde veía, uy, pero si entonces si todo es como volver a ese otro y sobre todo a ese otro que representa el infante vulnerable y toda esta situación de precariedad, es volverlo el nuevo fundamento y el nuevo escenario trascendental del sentido y de constitución de todo, de constitución del escenario, constitución del sujeto. Claro, él apela después al tema de cierta libertad y cierta responsabilidad y autonomía, pero creo que en última le juega un poco esa mala pasada de buscar a costa de cualquier cosa un ámbito originario de la subjetividad. Y creo que estoy de acuerdo en que esa apuesta por esa circularidad o espiralidad o como se lo quiera representar, ayuda mucho a entender, porque siento que en este caso, como en Levinas, hay una motivación, diría yo, o como no sé cómo decir, una motivación más allá de lo fenomenológico. Creo que lo fenomenológico nos lleva a cuestionar precisamente estas formas, estas ideas o más bien lo voy a poner en términos de ficciones, de un punto cero o de una situación originaria de sentido. Creo que eso termina siendo un poco contrafáctico por lo que ya hemos dicho, de que se diluye el tema de la tradición, del contexto, del tema material o tantas cosas se diluye y creo que detrás hay una motivación más personal incluso. En Levinas es clarísimo por todo el contexto biográfico, histórico, de si a nosotros no hubo quien, o hubo pocos, pero en general no hubo quienes respondieran a nuestro llamado. Siento que hay algo más personal también en Ramón, quizás de querer, un poco como se dice, de pensar con el deseo, de querer que eso ético pueda constituirse en el nivel de la ontología y fundamentar el sentido y fundamentar la respuesta. Y yo entiendo esa necesidad, como decía Edison, más en un país como el nuestro, que tenemos tantas vidas, tantas existencias que están llorando y clamando por nuestra respuesta. Pero creo que puede terminar siendo un poco más claro y sacarnos de esas aporías, pensarlo así en ese término de circularidad, que pueda tener en cuenta una dinámica más compleja que ese punto originario de sentido. Y creo que no necesariamente caemos en ese terror que muchos contemporáneos tienen o tenemos de volver a reificar el sujeto trascendental. Creo que Edison tiene lo que se ha dicho en esto de pensar la comunidad o pensar en nosotros como otro lugar de puente de sentido, puede ser otra línea para explorar. Y en ese sentido creo que Riquet también tiene cosas muy interesantes Riquet en estos estudios de la identidad narrativa termina interpelado por esa misma pregunta, ¿qué pasa con ese quién? ¿Cuál es el fundamento de ese quién que responde? Heme aquí, voy a responder, me siento interpelado, ¿qué pasa con ese quién? Creo que requieren esos estudios, da unas claves interesantes para pensar eso que también, como a José Luis, a mí también me hacía ruido y me quedaba la duda, pero entonces, bueno, ¿de dónde surge eso para el subjetivo, esas tres? O porque Ramón dice, pues son tres, estas tres, yo creo que son al menos estas tres, pero seguramente hay otras condiciones previas
de este sujeto que responde, que escucha el llamado, que se siente interpelado. Lo digo porque cuando uno lee también, por ejemplo, a Judith Butler, este último libro que sacó, que fue el año pasado, de ¿cómo se llama? La potencia de la no violencia. Voy a buscarlo. Que ella retoma estas tematizaciones que había hecho hace años en estos libros de vidas precarias, de marcos de guerra y vidas lloradas. Se le siente a estos autores la necesidad de visibilizar que prácticamente en nuestra cotidianidad, por más que queramos sentirnos en el lado de la línea de los buenos, que no, eso me llama mucho la atención en Ramón, esa fuerza con la que pone el deber moral como algo que el llamado ya de por sí nos dice, es bueno responder, ¿no? Es casi que una objetividad tremenda como la pone, y eso me cuestiona mucho porque yo creo que lo que encontramos más bien es que a muchos de nosotros, muchas de las vidas con las que nos cruzamos a diario, en el fondo no nos conmueven, no nos interpelan, no sentimos que deban ser dueladas, lloradas. Y en estos autores, Butler, Levinas, siento esa angustia y esa ansiedad de posicionar como, oiga, despierten que hay muchas vidas que no están siendo consideradas lloradas. De hecho, no sé si vieron, hace poco me llamó muchísimo la atención. Hace como 2 días salió una noticia de un niño que fue un bebé que fue encontrado, creo que fue también en un basurero, aquí, no sé si fue en Bogotá o dónde fue. Entonces, eso es el pan de cada día. Entonces, siento que esto que teóricamente se trata de posicionar, en el fondo tiene una motivación muy personal y muy genuina y muy humana, desde la angustia de cómo podemos realmente, y vuelvo con el tema heideggeriano, de movernos más allá de las formas deficientes de la solicitud, de la afectación, como se lo quiera llamar. Pero entonces sí me llama la atención que sentí más la presencia de un Levinas ahí, en el momento de equiparar ontología y ética como fuente de sentido, fuente de valor, que en el ser esté el valor, no sé, no sé, ahí es donde se me diluye lo hermenéutico. Pero creo que por donde lo estaban tematizando del círculo lo vuelve un poco más dinámico. Salimos de esas trampas quizás en las que entramos y tratamos de llegar al punto originario, que me parece un poco muy en la tradición moderna, casi jovesiana, de encontrar un mito fundante, una ficción donde encontramos al sujeto de la actitud natural o del estado natural, del estado de naturaleza, y a partir de ahí construimos. Creo que va por ahí. Y lo último que diré, retomando lo que decía Ana Mercedes, al principio de la vejez, antes que empezara la grabación, el tema de la vejez y la niñez, creo que esas experiencias son muy interesantes para pensar eso, porque por ahí va una crítica durísima al sujeto moderno. El sujeto moderno parece que nunca fue niño, parece que nunca va a ser anciano, parece que fue puesto ahí en la flor de su juventud, sobre todo un sujeto, ¿no? Heterosexual, del patriarcado, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver que creo que eso es lo más bonito del ejemplo para mí de Ramón con el niño, es recordemos que todos fuimos y somos en el fondo niños que necesitamos hospitalidad, cuidado, no nos fundamos, sí, en eso el tema de la fenomenología de la enfermedad es precioso, mostrar cómo se reorganiza todo el ser en el mundo a partir de una experiencia donde dejé de ser este sujeto moderno, autofundante, y me enfermé y no puedo. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Me permito solo un comentario muy corto, y es que la semejanza que encuentras entre el planteamiento de Ricoeur y el de Ramón obedece a que ambos están grandemente influenciados por la filosofía reflexiva francesa. Ramón pasó algún tiempo en Francia y realmente leyó muchas cosas de filosofía reflexiva que le interesaron mucho, y por eso probablemente su tema filosófico probablemente es el sujeto, un tema que a otros filósofos hermeneutas no les hubiera gustado probablemente. Eso es todo. Adelante, Edison. Aquí un poco como, ya saliendo como un poco hacerle un poco de justicia a Levinas. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo el trabajo de grado en Levinas y cuando hice también el trabajo de grado en Waldenfels del pregrado, yo encontré muchísimas semejanzas entre los dos. Y
sobre todo, por ejemplo, en Levinas, recordemos que Levinas hace en la primera parte de totalidad e infinito, hace un detallado examen sobre lo que es lo mismo y luego hace otro detallado trabajo sobre lo que es eh, el otro. Y luego de ahí pasa a hacer un análisis también detallado sobre lo que para él es la alteridad. Entonces no es que simplemente saca una frase diciendo el otro somos absolutamente responsables del otro, sino un por qué, porque eso es un derivado de un análisis amplio que él hace en totalidad de infinito. Y él plantea dos cosas, uno lo de la acogida y otro lo de la hospitalidad. La acogida como una disposición anímica para el encuentro con otro, o si no el encuentro para advertir que hay otro que no soy yo. Y, y en la hospitalidad son cosas concretas, alimento, diálogo y lecho. Entonces, yo creo que estamos ante un filósofo bien puesto, un filósofo muy claro en hacia dónde gira o hacia dónde apunta su filosofía. A él lo inspira, por ejemplo, esa enorme novela de Vasilis Grossman que se llama Vida y Destino, que es una novela de 1100 páginas, donde es sobre la guerra en Rusia y, y el contexto de la Segunda Guerra Mundial es, yo creo que uno de los escenarios donde él más delibera. Entonces, yo sí salgo un poco ya a la defensa de Levinas en el sentido de que Waldenfels lo leyó. Yo cuando hice el trabajo de grado en Waldenfels, leí el texto donde él habla de introducción a la fenomenología y le da un lugar muy importante, prácticamente apologético a Levinas. Y, y creo que está muy inspirado. Ese concepto de lo extraño y la responsividad también está en totalidad de infinito. Hay apartados largos donde él está haciendo eso y en de otro modo que cero más allá de la esencia también plantea eso, por ejemplo, en el tema de la sustitución. Entonces yo creo que hacerle un poco de justicia también a Levinas, porque señalarle solamente los límites sin apelar como a la descripción extensa, detallada, filosófica que él hace, me parece un poco injusto con él. Muchas gracias, Edison. Muy interesante. Escuchándote pensaba que de pronto en algún punto también nos toca como dejar de lado los autores en cierta forma y pensar los asuntos eh, sobre los cuales los autores han dicho muchas cosas y algo interesante en el movimiento fenomenológico es que verdaderamente se refieren a los mismos asuntos. Entonces uno puede de alguna manera mostrar las diferentes perspectivas de estos autores sobre estos asuntos y tratar de hablar sobre los asuntos mismos. En fin, bueno, pensamiento fugaz. Adelante, Hans. Sí, gracias, Andrés. Bien, yo leí primero el sujeto de la apelación, el primer texto que leí, y el segundo fue el de apelación, deber y ontología. Ese fue el orden en que yo leí todos los textos. En el primero, pues entonces, la apelación finalmente terminó explicándose del lenguaje y del habla, es decir, ahí finalmente la apelación y ahí pues se menciona a Gadamer, menciona a Heidegger y digamos que queda finalmente como algo del lenguaje y del habla. Y por eso para mí fue curioso cuando de la apelación, pues ver que él apela a un fenómeno no lingüístico, ¿sí? Él apela a un llanto, a un ruido, digámoslo así. Y pues digamos que a mí me causó la curiosidad y me causó la pregunta de por qué en el primer texto la apelación parece ser algo que atañe al habla y al lenguaje, y por qué en el segundo texto la apelación se da a partir de un evento eh, no lingüístico, o una situación no lingüística, un llanto, un ruido de un bebé. Y pues digamos que lo que pude ver, y que creo que es a donde apunta la reflexión de Ramón,
es, es que hay, y creo que eso también digamos que va a cuestionar esa idea del sujeto, es que el sujeto no es un individuo por sí mismo, digámoslo así, sino que depende de la tradición, que es lo que encontré allí en el texto. Es decir, es justamente su actuar y su reacción y su ser y su estar caído, pues dependiente de esa tradición, que se puede enmarcar entonces es así en el fenómeno del habla, y que es justamente en medio de esa tradición yo diría, pues pensando en Heidegger, en ese uno, pues que permite que cuando escucho el ruido, pues no sea un ruido, sino que sea el llanto de un niño y que inmediatamente ya, pues digamos que me adquiera cierta significación. En ese sentido, yo lo entendería así, ese sujeto realmente no es un sujeto, sino es un todos, digámoslo así. Eh, que depende creo que lo dijo Alejandro, del lugar concreto en el que está. Entonces, seguramente nosotros podemos hoy en día escuchar un llanto de un niño, pero si es no sé, un soldado, pensaba yo, puede ser pues la manera de identificar una víctima. No sé, se me ocurre que puede haber diferentes contextos que hacen que se perciba de diferente manera, pero que están condicionadas por, uno diría, esa habla o esa, ¿cómo decirlo? Sí, como ese lugar en el que estoy, en el que ya caí, en el que ya estoy inmerso, en el que estoy arrojado, en el que aparezco, digamos, en el que estoy, y que finalmente pues, es quien determina lo que se puede, lo que se puede percibir. Entonces, esa sería la única manera que me permite a mí entender por qué el ejemplo de apelación del llanto se puede digamos que, relacionar con la apelación como habla en el primer texto. Pero pues bueno, lo dejo ahí. No sé si es clara mi inquietud y dejo ahí. Gracias. Gracias, Hans. Pues yo quería hacer un comentario justamente sobre esto que dices. Tú dices que el llanto no es un fenómeno lingüístico, pero en este contexto es todo fenómeno significativo en esos autores, por lo menos en Heidegger, en Gadamer, es considerado, si bien no son una expresión lingüística como tal, sí son fenómenos permeados por un lenguaje asumido en cierta forma. Digamos que en la medida en que hemos aprendido a hablar y hemos crecido en el marco de una lengua determinada, eh, de alguna manera precomprendemos todo en una forma anticipada, eh, si bien no en una expresión lingüística, sí en cierta forma prelingüísticamente. Y el sentido de la distinción que realiza Heidegger en Ser y Tiempo entre Rede y Sprache es justamente esa. Digamos que Sprache se refiere a los fenómenos lingüísticos y Rede se refiere como a la discursividad, o yo prefiero a veces decirlo, el discurrir de tipo práctico, todavía no lingüístico, pero mm, prearticulado en un lenguaje o algo por el estilo. Esto para el Heidegger temprano. En el caso del Heidegger tardío es un poco más complicado porque se elimina la distinción Rede-Sprache y Heidegger habla entonces de Sprache y de Sagen, del Sagen del Sprache, del decir del lenguaje. Lo traducen como decir del habla, lo cual es problemático también. Pero es que la traducción es muy difícil porque Heidegger dice cosas como el lenguaje lenguajea, entonces no podemos traducirlo así, entonces toca decir el lenguaje habla y el lenguaje dice. Y ese decir del lenguaje es un decir que no expresa una palabra, es un decir primordial que habla en el modo del silencio. Entonces, no, todo esto para decirte que
Un fenómeno como el llanto, que aparentemente no es una expresión lingüística, es interpretado por estos autores claramente como un fenómeno significativo desde el comienzo, que ingresa o está preasignado, si se quiere, en un lugar específico de nuestra lengua, aunque aún no profiramos un enunciado al respecto. Tanto es así que Jean Grondin y Carlos B. Gutiérrez, o más bien fue a Carlos B. Gutiérrez el autor de esto que Grondin retomó después, de Carlos B., la distinción entre lingüístico y lenguágico. A mí me parece horrible la palabra que se inventó Carlos B., pero luego se la oía a Jean Grondin retomándola y dándole el crédito a Carlos B., para reflejar un poco la distinción que puede hacerse en francés entre linguistique y langagère. Entonces, perteneciente al ámbito del lenguaje, langagère, y perteneciente a la lingüística o a lo lingüístico como tal. Entonces, el fenómeno del llanto sería lenguágico, en la medida en que tiene un sentido y se capta su sentido de manera inmediata, y pues ya también podemos proferir enunciados lingüísticos al respecto. Bueno, dejo ahí. Bueno, no, agrego algo más. Una distinción interesante. Hay una distinción en cierto tiempo entre el en cuanto o el als hermenéutico y el als apofántico. El apofántico se refiere, por supuesto, a los enunciados lingüísticos, pero la tesis de Heidegger es justamente que el en cuanto apofántico es la expresión de un en cuanto hermenéutico que es prelingüístico. Prelingüístico, pero perteneciente al lenguaje o a la rede. Y ese es el sentido de esa distinción Redesprache y als hermenéutico, als apofántico, que viene de Aristóteles. Bueno, perdón, mucha cosa de Heidegger, disculpen. Una pregunta ahí de ¿por qué vincular eso al...? Yo siempre he tenido problemas con la idea del lenguaje en la hermenéutica, justamente por esto, ¿no? En caso del alemán es difícil distinguir entre idioma, lengua, lenguaje, la palabra es Sprache, entonces aparece rede y comienzan a utilizarse otras como para que en español lo podemos distinguir relativamente fácil, ¿no? O sea, tenemos más sinónimos para eso. Raro que en español haya más sustantivos para una cosa, pero bueno. ¿Por qué ese nivel prepredicativo vincular? O sea, me parece que es conceptualmente problemático, o sea, se le hace mucho ruido, a mí siempre me ha hecho mucho ruido que lo prepredicativo se asocie mucho a esta categoría del lenguaje, ¿no? Aquí cuando aparecía, que de hecho no lo elaboró mucho, le dedicó un párrafo nomás en este texto, claro, inmediatamente vinieron todas mis peleas y todas mis inconformidades con el concepto, pero pues, no tuvo suficiente tiempo para desarrollarlo, entonces por eso no lo mencioné. Pero siempre me ha generado mucho ruido en hermenéutica esa necesidad de vincular lo prepredicativo a esa aprehensión de sentido, constitución de sentido, con el lenguaje. A mí siempre me ha hecho ruido, no sé por qué. Y no entiendo la necesidad. Me parece que a veces es más problemático que los problemas que lo que soluciona. Por otro lado, que hace como dos comentarios chiquitos. Uno, extrañé mucho en este tema de la apelación el tema del tiempo, ¿no? O sea, que creo que es tal vez la piedra angular en la filosofía de Waldenfels. Que si bien es cierto, yo creo que es caro, realmente le es difícil a Waldenfels reconocer todo lo que le debe a Heidegger. No sé por qué. Él se declara más deudor de Husserl que de Heidegger, pero realmente creo que sí, la deuda es infinita con Levinas, Heidegger, Merleau-Ponty, Derrida, digamos, yo creería que esos como autores fundamentales para él, pero siempre me pareció como curioso que le cueste un poco reconocerle todo el crédito a Heidegger en muchas de sus ideas, y él se lo achaca más a Husserl, a unas ideas que encontró en Husserl sobre el concepto de extrañeza y demás. Pero sí echa un poco en menos acá la pregunta por el tiempo en la experiencia de la apelación, que insisto, en el caso de Waldenfels es una piedra angular, o sea, la extrañeza se entiende como una experiencia temporal, y de ahí para allá se desarrolla todo lo demás. Y hay una pregunta que creo que ha estado en el aire, que la han puesto todos, creo que todos los que han participado, y es que cuando aparece esta idea de la menesterosidad ontológica,
Alejandro pone el dedo en la llaga cuando dice es una menesterosidad que es culturalmente determinada, ¿no? O sea, no sé si ahí lo que tú decías, Andrés, ahora, que cuando comienza a tener tanta presencia Kant, y uno no sabe si lo está criticando, está con o contra él. Al principio yo tenía la sensación de que iba con Kant, pero que Kant permea una necesidad de una suerte de universalidad de la apelación ética, de, de que sí, no sé, sí creo que el concepto sería como universalidad, ¿no? Y eso haría que la menesperosidad ontológica tenga ese rasgo como kantiano de un deber en el sentido casi que universal, inapelable, o sea, que es absolutamente obligatorio, y eso le quitó un poquillo ese componente de la determinación cultural de la menesterosidad ontológica, ¿no? O sea, porque uno diría, ¿por qué la apelación del llanto del bebé es más fuerte que el bebé que está en la calle sin ropa, o sea, ahí en la calle trabajando? O del habitante de calle. Uno diría, hay grados de menesterosidad y tendríamos que pensar eso en términos de grados. No sé, o sea, digamos, no sé si la presencia de Kant hizo que este concepto tuviera una fuerza, como una impronta de universalidad y le quitara el componente, o por lo menos desdibujara un poquito el componente contextual. No sé si fue Kant el culpable de ese camino. Fue Ramón de pronto. No Kant, el pobre Kant. El haber traído a Kant a la discusión, digamos. Sí, no, pero creo que tienes razón. Sí, claro, cuando estaba mirando aquí, cuando Ramón habla, parece estar retomando el tema de la universalidad y de hecho creo que es así, creo que a Ramón le interesa mostrar que la exigencia de actuar en ese caso no es solamente una exigencia para una persona o no puede depender, digamos, de la percepción contingente de eso como algo que exige acción, sino que obliga a más de una persona. Entonces, yo creo que Ramón simpatiza con esa obligación, digamos, de carácter universal eh, y muestra su simpatía. Pero al mismo tiempo, eh, ¿no le parece que esa universalidad esté justificada en la crítica de la razón práctica y la pura? Creo que la menciona también en algún punto. Que no está, digamos, en los fenómenos, no, digamos, no es susceptible de una descripción fenomenológica, sino que obedece a necesidades lógicas, y ahí es donde le pone el límite a Kant. Y ya la siguiente página es distinta, pero sí, ahí me parece que no sé si no quedó bien, creo que tendría que volver a leer un poco, pero Ramón yo creo que sí simpatiza con esta, digamos, necesidad es decir, a ver, digámoslo así, el fenómeno mismo que se capta es de entrada un fenómeno moral y no tendríamos por qué separar una percepción de una cosa pura de una percepción de entrada moralmente, que moralmente exige la acción, exige la respuesta. Entonces la percepción directamente exige. Por supuesto que nuestra percepción de las cosas está mediada cultural e históricamente por lo que hemos aprendido, donde nacimos, el contexto, etcétera. Por supuesto que el contexto influye, como decía muy bien José, no es lo mismo encontrar al bebé en la basura que pasar por escuchar el llanto en el jardín infantil. Evidentemente es distinto, es distinto. Entonces, yo creo que todo eso está bien, eh, pero eh, pero la apelación de ese llanto y el llamado a actuar y el llamado a responder en esa situación, parece Ramón querer decir que debe valer para otros también. No creo que quiera decir que debe valer para toda la humanidad o todas las humanidades históricas o algo por el estilo. En ese sentido, Alejandro tenía razón, digamos, cuando señalaba como que sí, que puede haber contextos culturales en los que el llanto de un bebé en una circunstancia parecida simplemente no es interpretado como algo frente a lo que uno tenga la obligación moral de responder. Eh, pero,
pero creo que por lo menos para un grupo sí, o para muchas sociedades sí, y ello justamente por el carácter contextual, diría yo, pero sí queda un poco cojo en el artículo realmente. Yo creo que ahí uno, justamente quedan esas dudas en que sí, es una universalidad, diría yo, contextual, como para defender un poco a Ramón por ese lado, o tendría que ser una universalidad contextual. eh, es que él mismo pregunta, ¿y si el paseante viera al niño en la basura sin sentir la menor llamada a socorrerle, seguiría estando sujeto al deber o perfectamente libre de él? Y entonces, claro, él plantea esa pregunta en relación con Kant y pues para Kant la respuesta es que no, estaría obligado. Tengo la impresión de que para Ramón también, pero no tiene cómo justificarlo eh, desde un punto de vista pues radicalmente histórico o algo así, ¿no? Habría que decir simplemente que eso vale para una cultura determinada, para un contexto determinado. Y uno efectivamente puede imaginar contextos en los que uno no respondería a ese llamado, o por ejemplo no respondería o sentiría que no tiene por qué responder al llamado de un niño identificado como perteneciente a una clase social distinta de la propia, por decir algo. Podría parecer que podría haber sociedades así, seguro las hay. Entonces, o sea, todos los días pasamos de largo frente a otras personas con menos fortuna que nosotros. Y en cambio, sí respondemos al llamado de personas que identificamos como pertenecientes a nuestro grupo, clase social y demás. Entonces, yo creo que frecuentemente desoímos otros llamados. Entonces, no podemos decir que todo llamado por ser llamado es ya captado como moralmente obligatorio o demandante. Diría yo eso. Y bueno, intento decir algo con respecto a la pregunta de José Luis con respecto al carácter predicativo del lenguaje, o digamos a la asociación del tema del lenguaje con lo antepredicativo. Y mm, es interesante. Yo creo que puede tener que ver con una herencia de la hermenéutica. Y es que yo creo que lo que ocurre, o una de las cosas que ocurre en 1923 con el curso de Heidegger, Hermenéutica de la Facticidad, es que Heidegger introduce la hermenéutica en la fenomenología. Y Ricoeur lo vio bien. Ricoeur habla de un injerto de la hermenéutica en la fenomenología y un injerto que echó raíces después y creció. Eh, y, y hasta entonces la hermenéutica, digamos que era interpretación de textos, prácticamente, y el lenguaje era, digamos, Schleiermacher decía, el lenguaje es todo lo que hay que presuponer en la hermenéutica. Entonces, claramente hay un peso del lenguaje enorme y Heidegger entiende que, eh, que el lenguaje es, hay un elemento fundamental para tratar el fenómeno del sentido que había sido tratado, digamos, mediante la idea de intencionalidad. Eh, entonces diría yo que sí, que Heidegger ve eso, ve eso y quiere defender esa idea. Puede ser discutible, puede uno decir que no, que de pronto no es necesaria desde otra perspectiva fenomenológica, pero bueno, Heidegger lo vio así. E históricamente Gadamer también, y bueno, y diría que Ricoeur también en el fondo, aunque Ricoeur claramente no proviene de Heidegger, como si proviene Gadamer. Entonces yo diría que hay un peso ahí, pero, pero sí, digamos que Heidegger, yo diría que Heidegger es el responsable de eso, y no solo de eso, es decir, a Heidegger le interesa ligar al ámbito del sentido, a la intencionalidad, el tema de la afectividad, digamos, las disposiciones afectivas fundamentales y el tema del lenguaje. Le interesa ver esos fenómenos de manera integrada y, bueno, y de pronto el responsable es Aristóteles, porque a Heidegger le interesa ver cómo precisamente surge
Claro, no, yo creo que sí. Es que el problema siempre fue el lenguaje. ¿Cómo habla la fenomenología? Si el enunciado, una vez que es separado del contexto, pierde su arraigo en el contexto y empieza a circular libremente sin una referencia directa al fenómeno, con lo cual se pierde su aspecto fenomenológico. Entonces a Heidegger le interesa siempre rescatar el terreno fenomenológico del que el lenguaje surge, y él ve el lenguaje en el contexto fenomenológico. E incluso su teoría de la interpretación es una teoría de la interpretación en donde un texto de la tradición tiene que ser puesto nuevamente en relación con el ámbito fenoménico del que surgió, con lo cual uno termina interpretando el texto de una manera distinta, como de forma estándar se interpreta. Pero bueno, entonces digamos que también es una interpretación sumamente fenomenológica del lenguaje. Hay otras interpretaciones del lenguaje no fenomenológicas, probablemente. En fin, bueno, no sé, se me ocurre que por ahí sería la respuesta, pero es una pregunta dura. No sabría. Interesante. Alejandro, adelante. Quería aportar a estas dos consideraciones que estabas haciendo, Andrés, a partir de las preguntas de José Luis. Eh, Sobre este tema de lo prelingüístico, yo creo que también se puede entender desde teniendo en cuenta con qué está peleando Heidegger, con qué se está peleando, y es con las filosofías de la reflexión o las filosofías reflexivas, incluso con el propio sujeto moderno, en donde el significado, el sentido está puesto en esa relación intencional con esa conciencia y cómo ahí emerge el lenguaje y se producen enunciados en donde se supone que emerge el sentido, el significado, pues, y me iría incluso antes al curso del 19 de posguerra, el de idea de, ¿cómo se llama? Y la idea de la filosofía del problema de la concepción del mundo, donde hay este problema de lo prereflexivo, prelingüístico o antepredicativo, pues emerge para mostrar que en esa pugna con las filosofías reflexivas, que el significado no está en esa conciencia y en esa intencionalidad y lo que pasa allá adentro cuando entra en contacto con el mundo, sino que la significatividad está en el mundo, como dice ahí, en el mundear del mundo. Y eso es muy interesante porque entonces ahí lo lingüístico y lo reflexivo es posterior a esa relación práctica o pragmática que tengo con el mundo y ahí el conocido ejemplo que él pone de la cátedra, en donde uno llega y no tiene que enunciar lingüísticamente las cosas, sino que el significado en lo que llama mundo o mundanidad, en ese entramado de significatividad, en ese horizonte que me da el contexto y que me da lo que está pasando ahí, emerge antes incluso de yo enunciarlo como cátedra o enunciarlo como basurero o bebé en basurero. Creo que eso es lo interesante, lo potente ahí, entiendo yo en lo poco que medio entiendo, en Déjame agregar donde algo. ahí, sí, 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 Agrego solamente la idea. El lenguaje es intersubjetivo. Entonces, lo que le interesa es eso, justamente, ese carácter intersubjetivo del lenguaje en cuanto a algo incorporado en el sujeto. Ya. exacto, exacto. Y creo que en ese ámbito prelingüístico, prepredicativo de la relacionalidad, de la significatividad, ese mundo que mundea en la medida en que la percepción tiene prestaciones comprensivas y no percibimos una cosa en sus detalles, sino como dirían los en su figura fondo, su gestalt. Ahí hay una potencia muy interesante, encuentro yo, en esa filosofía que él quería hacer originaria, esa filosofía del originario. Y frente al otro tema de Ramón, yo creo que no es, ¿cómo decirlo? No es ingenuo de su parte el ejemplo que escogió. Yo creo que el ejemplo que él escoge y tematiza fenomenológicamente muestra, refleja su simpatía con esa universalidad o ese kantismo ahí sí, no en vano escogió un ejemplo que yo creo que él pensó que difícilmente podía dejar a alguien sin conmoverlo. Efectivamente, yo que pensé en esos referentes históricos de sociedades donde los bebés que nacían con algún tipo de malformación, no había muchos problemas para desecharlos literalmente a la basura. Entonces, ahí es donde efectivamente viene lo cultural y creo que la pregunta con la que creo que he cerrado varias de mis intervenciones en las últimas sesiones es
el tema, estas discusiones creo que nos mueven a pensarnos la pregunta ética, la pregunta ética, pero en términos políticos y pedagógicos. Es decir, listo, si pensamos que esta apelación ontológica de la precariedad es contextual, es cultural y demás, entonces, la invitación creo que está de fondo de todos esos autores. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente la próxima vez que nos encontremos ante un caso como este, sea un niño llorando, o un niño trabajando en un semáforo, o una mujer víctima del maltrato, entonces, lo que sea, ¿cómo hacemos para responder, estar a la altura? Creo que eso es más allá de encontrar el punto, el Big Bang fenomenológico, de cuál es el verdadero punto originario. Creo que es qué hacemos para que estemos a la altura de la situación la próxima vez que estemos ante ella. Pero sí, creo que no es ingenuo la razón, el ejemplo que escoge dice mucho del efecto retórico que quería generar un poco, siento yo. Sí, un poco como para dejar al menos una posible respuesta a esa pregunta tan difícil que haces en último lugar, Alejandro, y que creo que toca un poco lo que preguntaba Edwin en su momento cuando narraba los ejemplos de la escuela. Lo que voy a decir viene finalmente de Miranda Fricker, cuando la leímos en el semillero, bueno, antes de que llegara José, pero ella mostraba que de alguna manera la reflexión la reflexión de segundo nivel que podemos hacer sobre los fenómenos morales, el hecho de realizar una reflexión de segundo nivel puede llevarnos a ir incorporando de manera inmediata en nuestro comportamiento una reacción distinta. Es una especie como de reeducación. Y a medida que reflexionamos explícitamente sobre las cosas y hablamos de ello, terminamos incorporando en nuestro comportamiento formas inmediatas de comportamiento que van cambiando. Vamos cambiando nuestra forma inmediata de comportarnos frente a las cosas. Entonces ella denunciaba el carácter inmediato, prerreflexivo y directo de nuestro juicio moral, pero al mismo tiempo dejaba la idea de que la reflexión tiene, por supuesto, con mucho trabajo, cierto poder como para reeducar y cambiar nuestra reacción moral inmediata. Y no se me ocurre otra opción. O sea, justamente lo que queremos cambiar es nuestro comportamiento prerreflexivo, pero eso probablemente solo lo podemos hacer desde nuestro comportamiento reflexivo ideológico, de alguna manera, así sea un camino largo. Perdona, y es que, como usted decía ahorita, tenía la intención, el profe Ramón, de decir que no se puede separar el ser y el deber, van unidos. Entonces uno trabaja el deber y eso no se constituye en el sujeto, por eso es que después el sujeto responde como no se espera que responda. Y ahí hay una situación muy compleja con Edison, con Levinas, porque para Levinas nosotros somos constitutivamente éticos, responsables del otro, pero no lo somos. O sea, es anterior a la mitología, la ética, el ser responsable del otro es anterior a todo, es como el fundamento. El tener que dar respuesta del otro, pero si lo fuéramos, pues, entonces como no lo somos, entonces nos debemos constituir, y es lo que el profe Andrés de Protest nos está diciendo, o sea, ¿cómo nos constituimos? Entonces, en Riquet, pues uno se constituye narrativamente, reflexivamente, a través de la reflexión. Como nos está diciendo en este momento el profe Andrés, o Miranda Fricker también lo ve, que se reflexiona sobre lo acontecido con uno mismo o entre otros, y esa reflexión nos va constituyendo, y uno esperaría que lo prerreflexivo se constituya a partir de lo reflexivo, que a través de las experiencias, las vivencias de esas situaciones éticas y morales, de esas tomas de decisiones, de la reflexión de eso,
las próximas veces el sujeto prereflexivamente actúe dé la respuesta a la altura, la respuesta que se espere. Y ahí está el problema ético y moral que le vamos pensando, pero encontrar como la respuesta es como complejo. Esa es la filosofía. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo o quiere compartirnos de pronto una conclusión que realice o alguna idea que se lleve de esta sesión. Y con esto ya terminamos nuestra sesión de hoy. Bueno, voy a parar la grabación y de pronto nos podemos quedar un minutico. Muchísimas gracias por participar en esta interesantísima discusión.